Si alguien nos puede hablar de la interferencia de un político, de las declaraciones de los medios de comunicación, eres tú, que fuiste perseguido por Gracias. un político y un presidente de la República. Sí, gracias, mi querido Toño. Bueno, sin duda alguna creo que está fuera de lugar la situación de que el presidente, como tú nos señalas, esté inclinando la balanza a través del discurso. Sin duda alguna la inclina a través de los hechos, las acciones, los programas de gobierno, las políticas públicas. No hay evidencia clara de que, como tú bien señalas, el presidente está diciendo hay que votar en el próximo periodo de gobierno, pues por Morena, ¿no? Entonces creo que está fuera de lugar esas observaciones, esa postura electoral que se manifiesta señalando al presidente de que inclina la balanza, de que no hay piso parejo. Yo no considero, lo que yo siento es, y volvemos a lo mismo, mi querido Toño, a lo que ya señalabas ahorita con el asunto electorero del apagón, en el que, bueno, las voces de la ultraderecha pues han salido otra vez a valerse de hechos tan minúsculos como un simple y pinche pequeño apagón, pues bueno, que en realidad pues no modifican o trastorna prácticamente la vida del país, como la trastocaron estos cabrones que se hicieron dueños del país entero, los 33 grupos empresariales que hoy están clamando a través de la alianza PAN, PRD, PRI, para volver a sus fueros. Y estoy hablando de gentes de grupos como Televisa, con Emilio Azcárraga, como Grupo Inbursa, con Mario Antonio Slim Domí, o el Puerto Liverpool, con Maximino Michel Suberville, o Grupo Geo, por ejemplo, de Luis Orbañanos, ¿no? O sea, todos estos grupos que se han conjuntado en torno a esa alianza PAN, PRI, PRD, pues son los que realmente están haciendo este alboroto, porque cada vez están viendo que el avance de la Cuarta Transformación lo único que representa es un retroceso grave en sus propios intereses. Y hablamos, te digo, de que se le está cayendo el negocio, y tú te señalabas un tema también medular y coyuntural que creo que vale la pena seguir reafirmando. Nos hemos fijado en lo que es el saqueo de las arcas de gobierno, pero poco nos hemos fijado en el saqueo del territorio nacional que han hecho, donde por ponerte un solo ejemplo, ¿no? En la industria minera, ¿quiénes son los verdaderos dueños de las minas en el país, de la riqueza mineral que tenemos en México? Y de eso nadie dice nada. Entonces creo que así como hoy se ataca a la Comisión Federal de Electricidad, y como se ataca también, y se ha socavado prácticamente a Pemex, que no se le ha dejado ya, no se dejó en los últimos 2 sexenios operar de manera eficiente, pues así están haciendo con las minas, y ese es el gran dolor, ¿no? Ese es el gran dolor que hoy sufren estos grupos empresariales, de ver debilitada su posibilidad de seguir medrando con este país que lo han dejado saqueado totalmente, y que quiere seguir haciendo a través de la alianza PAN, PRI, PRD, y por eso ya hablan y se rompen las vestiduras diciendo que hay una inclinación de la balanza, mi querido. Así es, porque podríamos pensar, Jesús, que es una alianza meramente política. Es más, podría haber intereses empresariales de los hombres y mujeres más poderosos de México y del mundo detrás de esta supuesta alianza PRIAN-RD, va por México. Pero descaradamente los tenemos ahí participando, tenemos descaradamente participando ahí a Claudio X González. Él es el que motiva este intento, esta intención de quitar al presidente López Obrador, de quitar a Morena, de quitar a la izquierda del poder. Es Claudio X González como multimillonario, como supervillano mexicano, representando al resto. Y está también ahí un Gustavo de Hoyos, Walter y otros. Sí, por supuesto, son muchas, te digo, son 33 grupos empresariales los que están detrás de esta alianza platulenta, como tú bien la llamas, y donde se encuentra, por supuesto, el grupo también Fibra 1 de Moisés Elman Arasi, o Banamex de Alfredo Carpelú, o Peñoles de Alberto Valleres. También te menciono, por ejemplo, el grupo Modelo de Aramburu Zavala, o el grupo Herdes de Héctor Hernández, o Soriana de Ricardo Martín Bringas. Tenemos a Cemex, no se diga, de Lorenzo Zambrano Treviño, bueno, ya fallecido, que hoy dirige Rogelio Zambrano Lozano, pero tenemos un grupo empresarial muy importante que está peleando como gato boca arriba por seguir con los fueros del control del Estado, para seguir enriqueciéndose como enriquecieron sus bolsillos, como engordaron sus fortunas a partir del 2000
para acá, y que su máxima cúspide pues fue en el gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Por eso es la guerra a muerte para tratar de quitar el control del Congreso Federal al presidente López Obrador, para seguir ellos manipulando las leyes, como ya lo hicieron con sus reformas, ¿no? Y está de más que toquemos aquí el tema, pero ahí está la mentada reforma energética, que no fue otra cosa más que entregar el suelo, la riqueza nacional, llámese petróleo, llámese agua, llámese minerales, metales preciosos o metales industriales, todo eso entregarlo al sector industrial, y que terminara prácticamente que hoy México, una tercera parte del país, pues no pertenece a los mexicanos, sino por pedacitos y pedacitos que se entregó entre minas, entre pozos, para fracking, para petróleo, para lo que sea, pues terminó siendo prácticamente de las empresas transnacionales. Y ese es el verdadero meollo del asunto, mi querido Toño, que estas gentes pues quieren regresar a la época del saqueo y a la época de la bonanza, para seguir engordando sus arcas y seguir jodiendo al pueblo. Por eso ven en el presidente esa amenaza, por eso ven que el presidente está inclinando la balanza, pues la está inclinando únicamente con sus acciones y con sus hechos, creo yo. No, y lo más preocupante, querido Jesús, es que el árbitro de esta contienda, los que van a decidir, los que van a estar mediando en todo esto, los que van a estar moderando en todo esto, están a favor de esa alianza PRI-PAN-RD, a favor de los empresarios, y me refiero, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral. Le voy a pedir a don David que nos grabe, mi querido Jesús, porque hablando precisamente de esta alianza PRI-PAN-RD, hay un artículo que acaba de salir en la revista Forbes, en la edición mexicana, en la que los dan, pero vamos por muertos, y me llama mucho la atención. Los destinan de inmediato al fracaso. Mira, señalan que los dirigentes del PAN, PRI y PRD, a través de esta alianza electoral, sí buscan construir un frente común contra el presidente López Obrador en las próximas elecciones, argumentando que al formar una alianza les será posible reducir la mayoría que tiene Morena en el Congreso, aunque tienen el error de suponer que cada uno obtendrá en 2021 la misma cantidad de votos que tuvieron en 2018, por lo que al sumarlos, la mayoría en el Congreso llegará de manera instantánea, al igual que en las gubernaturas. Dicen en Forbes que otro factor en su contra es que al tratarse de una alianza tan heterogénea, se hace evidente que PRD, PRI y PAN no han entendido que los electores, los mexicanos en 2018, emitieron un voto de castigo contra ellos, teniendo como motivo principal pues los elevados índices de corrupción en gobiernos locales y a nivel federal, así como un manejo pues muy malo del país en materia económica, de seguridad, ¿no? En estricto sentido, los ponen como que van a fracasar con esta alianza. Yo, si te soy perfectamente honesto, tengo mis dudas sobre este tipo de argumentos. Yo sí creo que la unión hace la fuerza. Pero si nos basamos en esto que comenta la revista Forbes, sí podemos pensar en los que son panistas recalcitrantes. No lo mismo con los priistas. Los priistas son seguidores y borregos de lo que ellos digan, ¿no? Porque les dan puestos en burocracias y etcétera, y los perredistas ni existen. Hay muchos panistas que todavía quedan y que están muy encabronados de esta alianza con el PRI y con el PRD. Te escucho, amigo Jesús. Pues sin duda alguna yo también coincido contigo, mi querido Toño. O sea, que hay mucho, está fuerte la alianza, y no quito el dedo del renglón de que prácticamente hay muchos millones de dólares detrás de esta alianza, y es dinero que está viniendo de grupos empresariales. Pues vuelvo a insistir, como Mexichem, como Gruma, como Industria CH, por decir algo, como el grupo otro Peñoles, el Grupo México, de estos mineros. Entonces creo que eso podría ser sí un factor muy importante. Yo también coincido contigo, o sea, de que hay grupos recalcitrantes de partidos que sí se pueden ir por esa alianza, ¿no? Pero aquí lo más peligroso es el dinero que se le está inyectando a esta alianza, que es lo que finalmente podría pegar, y más porque en esta situación económica a la que nos ha llevado la pandemia, pues ha aumentado el desempleo, ha aumentado la gente en situación de pobreza, cada vez estamos más jodidos para poder subsistir, y entonces creo que a veces eso nos podría obligar a llevar o a considerar la posibilidad de que muchos mexicanos podrían verse en la necesidad
de empeñar el voto, y hablo de los mexicanos más pobres. Entonces creo que eso es lo verdaderamente peligroso que se puede dar por ahí a través de esta alianza, el monto, la cantidad de recursos que le están inyectando o que se está proyectando para tratar de sacar a Morena del control del Congreso, bueno, de la Cámara de Diputados, y esa es lo que finalmente podría pegar en esta alianza. Ahora sí, es la cartera, yo así lo veo, mi querido Antonio, es la cartera del PAN y del PRI y la poca del PRD que se suma para comprar votos. Entonces creo que eso es muy peligroso, eso es lo más, la mayor posibilidad a la que nos enfrentamos, de que otra vez muchos mexicanos por necesidad tengan que vender su voto por 500 o 600 pesos para impulsar a estos candidatos del PRI, del PAN y del PRD. Fíjate lo interesante de todo esto, aquí en Estados Unidos, tradicionalmente, históricamente, el que le imprime más dinero a su campaña gana. Y eso ocurrió en estas últimas elecciones. Donald Trump hablaba siempre de cómo es que le necesitaba más dinero para su campaña y etcétera. Y al hacer el consenso, obtuvo más dinero Joe Biden que, en todo caso, Donald Trump. ¿Y quién pierde las elecciones? Las pierde Donald Trump. En México, lo sabemos, no se puede utilizar dinero de terceros para favorecer o para ayudar a algún tipo de campaña. Tiene que ser dinero de las contribuciones, pero por debajo del agua sabemos que lo hacen, ¿no? Que eso llega a ocurrir definitivamente. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Qué bueno que lo mencionas. Tenemos que estar muy, muy pendientes al respecto y hay que estar gestionando. Lo malo, mi querido Jesús, es que cuando lo acusemos, cuando lo denunciamos con investigaciones fuertes como las que tú haces, en el Instituto Nacional Electoral nos van a salir con la misma cantaleta, con lo mismo que ocurrió el del 2012, en el caso de Lorenzo Córdoba, quien en ese entonces todavía no era consejero presidente, pero que avala el fraude de Peña Nieto al decir que no hubo ningún tipo de problema con el presupuesto que se le asignó al PRI para la campaña. Justamente es eso. Hay que estar muy pendientes y esa es una tarea que le corresponde pues a la Federación. Vigilar, bueno, el IFE es un órgano autónomo, pero sí puede vigilar desde la Unidad de Inteligencia Financiera el comportamiento de las cuentas bancarias de estos grupos empresariales que te he mencionado, mi querido Toño, y creo que podría ser por ahí una posibilidad de frenar que se inyecten recursos para esa inmoral acción de comprar el voto de los pobres. Entonces, sí es importante que cuidemos eso. Por supuesto que es importante lo que venga en el futuro para el Instituto Federal Electoral, de una reestructuración, una modificación para que se ventile en cuanto a la operatividad del organismo, pero sobre todo creo que en este momento, por los tiempos ya sobre los que estamos, creo que le toca hacer una gran labor a la Unidad de Inteligencia Financiera para que comience a revisar y a vigilar cómo se da el comportamiento de estos grupos empresariales, entre ellos, por supuesto, el grupo Electra de Ricardo Salinas, o el grupo Vitro de Adrián Sada, o Altos Hornos de todavía Alfonso Encina. Entonces, creo que esos personajes son a los que hay que cuidarles el bolsillo y las manos, porque ellos son los que van a estar, ellos son los titiriteros detrás de los hilos que se están moviendo en este entramado político. Entonces, esa va a ser la gran tarea que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera del doctor Nieto. Me dicen en el chat, mi querido Jesús, Exenfeld, bueno, no puedo leer esto, termina con el Wicamina, pero Exenferis y Wicamina creo que dice, tienes a un periodista especializado en temas de seguridad y le pregunta sobre cuestiones electorales. Pinche Toño, con todo y tu cédula de periodista está re güey. Bueno, pues déjeme decirle a usted, déjame decirle que no solamente sabes de seguridad, sabes de muchas cosas. ¿Jesús? Sí, te escucho, Toño. Te decía que, sí, te escucho. Que le quiero decir al público consentidor que no solamente eres especializado en seguridad, tienes un conocimiento muy amplio en muchísimas cosas. ¿Qué pasó ahí? Gracias. No, pues de veras, atendiendo a esta persona que nos está escuchando, pues debo decirle que, pues también, hombre, que no nos limite, que nos dé la posibilidad de poder platicar de otros temas que también son apasionantes, por supuesto, como el tema de la política, porque detrás de la política, pues también hay cosas de seguridad nacional, donde está, por supuesto, el dinero, donde está, por supuesto, los grupos empresariales, y por supuesto, ese es el trabajo de los
de los periodistas, que no somos ni debemos ser, mi querido Toño, monotemáticos. Creo que no hay nunca alcanza la especialización sobre alguna materia, pero sin duda alguna creo que sí estamos obligados a tener conocimiento de nuestro entorno. Y vamos a darle gusto a Exenferris Ilhuicamina, mi querido Jesús. Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque hay un caso desgarrador que nos planteas. Encarcelaron al colega periodista Héctor Valdés, actualmente está recluido en la cárcel de Oriente en la Ciudad de México, y pues tú nos dices que le están inventando delitos. Jesús Lemus, usted lo sabe perfectamente, también enfrentó este tipo de situaciones. Injustamente fue puesto en prisión por el gobierno de Felipe Calderón, fue torturado, le fabricaron delitos, y todo porque reveló la verdad sobre Genaro García Luna. Te escuchamos, querido Jesús. Gracias, mi querido Toño. De veras, sí, tocar el tema de la seguridad nacional, por supuesto, también es tocar el tema de los periodistas, y muy lamentable cómo en México se sigue utilizando el aparato de justicia para silenciar a la prensa. Esa es una fase del neoliberalismo que poco se ha ventilado y que todavía no se puede erradicar del todo. Del 2000 al 2008, en nuestro país, ya se registraron 19 encarcelamientos de periodistas que fueron sometidos a procesos judiciales bajo acusaciones falsas. Si bien es cierto que en por lo menos 13 casos de esos periodistas fueron encarcelados solo entre 1 a 3 días, también resulta que hay 6 casos en donde los comunicadores pasaron de entre 4 días a 3 años privados de su libertad, solo por caprichos de algunos funcionarios públicos. Hay casos emblemáticos como el de Pedro Canché o Lidia Cacho, en los que se evidencia la perversidad con la que actuó el Estado solo para restringir la libertad de expresión y el derecho al libre ejercicio del periodismo, que es una situación que no se puede seguir tolerando y que urge sea revisada a la luz de la historia por parte del actual gobierno federal. Esto viene a colación, mi querido Toño, porque justamente el día de hoy hay 2 periodistas presos de cuyos casos no han querido conocer las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de los periodistas, ni la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esos son los casos de Marco Antonio Vázquez Hernández y Héctor Valdés Hernández. Marco Antonio Vázquez se encuentra preso, desde hace 11 años en la cárcel municipal de Teziutlán, Puebla, acusado falsamente del delito de violación, en medio de un proceso lleno de irregularidades que fue cuadrado por el gobierno estatal de esa entidad, luego que este periodista, que trabajó como corresponsal del Universal, de Televisa y de varios periódicos locales importantes, fue incómodo para las autoridades locales. Marco Antonio Vázquez Hernández fue sentenciado a 14 años de prisión y a la fecha, cuando todavía le faltan 3 años para cumplir la sentencia, no ha podido alcanzar la libertad bajo caución, porque el gobierno estatal de Puebla se niega a esa posibilidad, y todo porque todavía los funcionarios que los llevaron a prisión están vigentes dentro de la administración del gobierno local. El caso de Héctor Valdés Hernández está igualmente plagado de irregularidades. Él se encuentra preso en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en donde fue internado desde el pasado 29 de noviembre, hace ya más de un mes, bajo el cargo también de agresión sexual, un cargo que se basa, igual que el de Marco Antonio Vázquez, en acusaciones sin fundamento. Hay que señalar que el encarcelamiento de Héctor Valdés es el primero de un periodista que se registra en la administración de la Cuarta Transformación, lo que realmente es de preocupar, no solo por el hecho de la omisión federal, sino porque así se evidencia que las viejas prácticas del neoliberalismo para silenciar a la prensa todavía siguen y no se han podido erradicar pese a la voluntad del presidente López Obrador. Solo para poner en contexto a nuestra audiencia de este espacio libre como el viento, mi querido Toño, déjame ahondar un poco en el proceso que enfrenta el compañero periodista Héctor Valdés, quien ya manifestó su temor de ser asesinado dentro de la prisión, pues hasta su celda le siguen llegando amenazas de muerte. Héctor Valdés, hay que decirlo de manera muy clara, es un periodista incómodo para el gobierno de Quintana Roo, muy concretamente para la administración municipal de Tulum. Su trabajo como director del periódico Tulum en Red le costó una serie de amenazas de muerte que lo hicieron desplazarse de su localidad para radicarse en la Ciudad de México, bajo el cobijo del mecanismo de protección de periodistas. Como desplazado, Héctor Valdés no se quedó callado, siguió publicando las evidencias de corrupción de la administración estatal de Carlos Joaquín González y del alcalde de Tulum, Víctor Masta. Incluso esas evidencias fueron denunciadas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, en donde se le pidió una investigación a fondo sobre el comportamiento administrativo de estos 2 funcionarios.
La denuncia de actos de corrupción del alcalde de Tulum y del gobernador de Quintana Roo, lejos de apaciguar la persecución que los dos funcionarios hicieron contra el periodista, al grado de llevarlo al desplazamiento forzado, más bien arreciaron, buscaron la forma de reprimir su trabajo periodístico. Así, siguiendo un guión bien establecido, el gobierno de Quintana Roo logró infiltrar al círculo íntimo de Héctor Valdés, enviando a una mujer que logró relacionarse con el periodista y le pidió ayuda para quedarse unos días en su casa. Por humanismo, Héctor Valdés dio al ojo en su casa a esta persona, sin saber que estaba mordiendo el anzuelo de la trampa que le tendieron desde Quintana Roo. A los días de que esta mujer, cuyos datos omito, Toño, por considerarla a esta como una víctima legal, ella estuvo alojada en la casa del periodista. Acudió después a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para denunciar una supuesta agresión sexual del comunicador contra su persona. Lo denunció por el delito de violación equiparada. Sin que hubiera más evidencia que el dicho de la supuesta víctima, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Héctor Valdés, quien fue detenido en su domicilio, donde estaba bajo resguardo del Mecanismo de Protección de Periodistas, y fue trasladado a las instalaciones del Reclusorio Oriente, donde actualmente enfrenta un proceso en donde pende una sentencia de entre 6 a 17 años de prisión. Solo para redondear, y ya con eso termino, mi querido Toño, decirte que el delito de violación, por su propia naturaleza, grave y reprochable, es del que se valen en estos casos los funcionarios que tuercen el sistema para dejar al periodista sin ningún tipo de respaldo social, pues a fin de cuentas nadie quiere defender a un supuesto violador. Ojalá que el gobierno federal del presidente López Obrador tome cartas en este asunto y revise a fondo las circunstancias del encarcelamiento de Héctor Valdés y Marco Antonio Vázquez, no solo por el derecho que les asiste a estos dos comunicadores, sino por el bien de la libertad de prensa en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y el mejor de mis deseos para que el año que inicia en unas horas sea de éxito, prosperidad, salud y mucha paz para ti y toda tu familia, y para toda nuestra familia de Sin Censura, para nuestra querida Ceci, por supuesto, para nuestro maestro Vicente Serrano. Muchísimas gracias, querido Jesús Lemus. Es más que mutuo. Todo el equipo de Sin Censura, mira, a nombre de todo el equipo de Sin Censura te queremos desear lo mejor a ti y a toda tu familia. Una vez más hacer un reconocimiento y una felicitación muy fuerte por este trabajo que haces como periodista de a pie, por tus investigaciones, por tus libros publicados que están haciendo una serie de revelaciones importantes para nuestro país, están sentando las bases de un país muchísimo más democrático, y no sabes cómo te lo agradecemos, lo orgullosos que estamos de tener a un colaborador como tú en este espacio, libre como el viento, en este espacio completamente independiente. Jesús, antes de que te vayas, te voy a decir que tenemos en unos momentos más al secretario de Periodistas Desplazados de México, Amir Ibrahim, se va a conectar con nosotros precisamente desde Quintana Roo. Voy a aprovechar para plantearle también el caso de Héctor Valdés. Esto no se puede quedar así, tenemos que actuar al respecto. Nosotros como periodistas y la sociedad en general no pueden quedarse, inmóviles ante esta injusticia. Eso te lo garantizo. En unos momentos más yo se lo voy a plantear a Amir Ibrahim. Y bueno, pues te digo, estamos mandándote todos nuestros buenos deseos y nuestra mejor vibra para el 2021, querido Jesús Lemus. Gracias, mi querido Toño, estoy al pendiente. Y bueno, ojalá que Ibrahim, que también es parte de estos grupos de desplazados, pueda apoyar esta causa, porque es mejor que nadie conoce el trabajo, por supuesto, de Héctor Valdés. Ojalá tengamos una buena respuesta del colega periodista. Un abrazo, mi querido Toño, estoy a tus órdenes. Siempre también a tus órdenes aquí, Jesús Lemus, compañero periodista de a pie. Él sí es periodista de a pie, él tiene una serie de investigaciones, él fue perseguido por el gobierno de Felipe Calderón por luchar por esa verdad con justicia, por dar a conocer la verdad de Genaro García Luna.